La Academia Europea de Alergia define a la anafilaxia como una reacción alérgica muy grave, de instauración rápida y potencialmente fatal. En la infancia, la causa más frecuente de producir anafilaxia es la alergia a alimentos, sobre todo leche, huevo, pescado, frutos secos y legumbres. Seguido, en segundo lugar, por las picaduras de avispa y abeja, los himenópteros, que suelen dar reacciones muy rápidas y con desenlace fatal muchas veces. Los medicamentos en el niño son la tercera causa de anafilaxia, generalmente por los betalactámicos, la penicilina y todos sus derivados, y especialmente la amoxicilina, que es el que más se utiliza. En segundo lugar están los antiinflamatorios no esteroideos. Estos fármacos son de uso diario para combatir la fiebre y la inflamación. Los signos y síntomas en una reacción anafiláctica empiezan mayoritariamente, es decir, en un 80% de los casos, por la piel, de tal manera que hay un enrojecimiento, un prurito y una urticaria en la piel. Estos síntomas se unen también a otros síntomas de nuestro sistema, de tal manera que pueden ser en el sistema digestivo con náusea, vómitos, dolor abdominal, en el sistema respiratorio con disnea, dificultad para respirar, en el sistema circulatorio con una hipotensión y también pueden dar mareos y sensación de malestar. En los niños más pequeños nos tendremos que fijar mucho en la irritabilidad, ya que este también es un síntoma de anafilaxia. El tratamiento primordial de la anafilaxia es la adrenalina. La adrenalina es la sustancia que va a revertir todos estos síntomas que está teniendo el paciente. Para ello, estos pacientes llevarán unos autoinyectables de adrenalina. El autoinyectable de adrenalina es de diferentes cantidades según el peso del paciente y la edad, se le dará de una determinada dosis o de otra. Cada autoinyectable lleva una única dosis de adrenalina. Debemos instruir a los familiares en el uso y manejo de los autoinyectables de adrenalina. Para ello tenemos unos simuladores con los cuales poder practicar para que ellos también lo puedan comunicar en el colegio, cómo se debe utilizar y en todo el entorno donde vaya a estar el niño.